Capítulo 393, Reunión 2. Melissa se encontró vagando por los pasillos después de separarse de los demás. Pasando por un grupo de individuos, Melissa apretó los dientes y murmuró. ¿Qué quiere de mí ahora? Melissa tiene una fuerte necesidad de simplemente darse la vuelta e irse de la propiedad, pero sabía que no podía hacer nada más que escuchar sus palabras. Para empeorar las cosas, su estado de ánimo actual no era muy estable. Después de lo que acababa de presenciar, ¿cómo podía su estado de ánimo seguir siendo estable? Aunque sabía que Ren seguía vivo, una parte de ella no creía realmente lo que Amanda le había dicho en el pasado. Ella era una persona pragmática. Lo que presenció ese día le sugirió que la probabilidad de que Ren sobreviviera era casi imposible. Como tal, solo creía parcialmente lo que dijo Amanda. Resulta que tenía razón. Melissa murmuró en voz baja. ¿Quién lo hubiera pensado? En realidad seguía vivo. Una de las pocas personas que pueden ponerlos nerviosos cada vez que hablaban. Te juro que algún día voy a perder la cabeza. Sacudió sus frustraciones con un suspiro y luego se dirigió silenciosamente hacia una sección particular del pasillo donde se encontraba una gran puerta de madera. Este debe ser el lugar, ¿verdad? Deteniendo sus pasos frente a la puerta, Melissa sacó una pequeña petaca de su espacio dimensional y la tragó directamente. ¡Ah! Limpiándose la boca, echó un vistazo a la petaca vacía en su mano antes de guardarla. Haciendo chasquear los labios, su rostro se encogió un poco. Tengo que mejorar el sabor de esto. Lo que acababa de beber era lo mismo que le había dado a Ren antes. Era más o menos un salvavidas para ella. Básicamente le ayudó a calmar los nervios. Si no fuera por eso, probablemente habría ido en una racha similar. Afortunadamente, debido a la situación, nadie la interrogó sobre la poción cuando se la dio a Ren. Le ahorró muchas explicaciones. Bien. Una vez que sintió que sus nervios se calmaron un poco, respiró hondo y levantó la mano, llamó a la puerta. Toc, toc. Adelante. No mucho después de llamar, una voz sin emociones sonó desde detrás de la puerta. Al oír la voz, las cejas de Melissa se fruncieron con fuerza. Agarrando el pomo de la puerta, entró lentamente en la habitación y cerró la puerta detrás de ella. Me senté en una silla cómoda. Mis hombros se relajaron al instante. Por lo que pasó antes, me vi obligado a cambiarme de ropa. Aprieto los dientes, extiendo la mano y tomo una bebida. Todo mi cuerpo está entumecido, y si no fuera por las pastillas que tomé antes, estaría en un dolor extremo. ¿Te sientes bien? Actualmente estaba de vuelta dentro del salón, que estaba lleno de gente. Por la forma en que todos seguían conversando alegremente, estaba claro que nadie se había dado cuenta de lo que había pasado afuera. Sentado a mi lado, con una bebida en la mano, Kevin dio un pequeño sorbo. Sus ojos se convirtieron en medias lunas mientras tomaba un sorbo de la bebida. No, no realmente. Todo me duele. Ah, sí. Kevin dio otro sorbo a su bebida, o al menos lo intentó. Justo cuando estaba a punto de llevar la punta de su vaso cerca de su boca, la cara de Kevin se desplomó de repente y la bebida en su mano tembló, derramándose al suelo. Parece que tú tampoco estás bien. Tomando una servilleta para limpiar el líquido que se le había caído, me miró de reojo. ¿Y de quién crees que es la culpa? Me encogí de hombros. Tu culpa por ser débil. ¿Qué dijiste? Me escuchaste bien. Tu culpa por ser débil. Dejé mi bebida. Si no recuerdo mal, les estaba dando una paliza a ambos, a ti y a Jin. Puede que haya perdido al final, pero eso fue porque estaba luchando contra 3 personas al mismo tiempo. Por supuesto, sabía que ambos estaban reteniéndose. Jin y Kevin eran muy fuertes por derecho propio. Habría sido raro que pudiera vencerlos a ambos si no se hubieran estado reteniendo. Yo estaba reteniéndome. Sí, y yo no estaba en el estado mental adecuado. Las comisuras de mis labios se curvaron hacia arriba, y el débil sonido de Kevin rechinando los dientes resonó a mi lado. Girando la cabeza, los ojos de Kevin se convirtieron en pequeñas rendijas. ¿Sabes cómo hacerme enojar? Murmuró con los dientes apretados.
Dejando su taza y quitándose la chaqueta, Kevin se puso de pie. ¿Qué tal si me vuelves a intentar? Te mostraré que lo que recuerdas estaba mal. Estoy bien. Bostecé perezosamente antes de señalar exageradamente hacia la zona de mi caja torácica. Estoy bastante herido, ya ves. Ah, qué dolor. Mirando a Kevin, levanté una ceja. No vas a intentar luchar contra alguien que está herido, ¿verdad? Ah. Un gemido escapó de la boca de Kevin antes de sentarse de nuevo en una manera derrotada. Viendo lo desinflado que estaba, le di una palmada en el hombro. No te preocupes, tendremos la oportunidad de pelear de nuevo en el evento. No tendremos que contenernos entonces. Abotonando los botones de sus chaquetas, Kevin tomó una nueva bebida y dio un sorbo. Tienes razón. Me contendré hasta entonces. Levantando la cabeza, Kevin miró alrededor. Por cierto, ¿dónde están los demás? No los he visto. ¿Cómo debería saberlo? Lo primero que hice al llegar al salón fue sentarme. Kevin me siguió después, pero en cuanto a los demás, realmente no sabía qué estaban haciendo. Puedo tener su atención. Mientras Kevin y yo nos preguntábamos sobre el paradero de los demás, de repente una voz melodiosa y pacífica resonó en todo el lugar y todos dejaron de hablar. Volviendo nuestra atención hacia donde venía la voz, una figura fascinante apareció en la distancia. Había muchas palabras que se podían usar para describir lo hermosa que se veía, pero me abstuve de decirlas porque estaba demasiado fascinado por su apariencia, o más bien, era la sensación de tranquilidad que la envolvía. Al parecer, tratando de absorberme. Cuanto más la miraba, más me hipnotizaba su aspecto. Pero fue entonces cuando de repente sentí un fuerte dolor en el costado de mis costillas. Justo donde estaba herido. KHHH. Gemiendo, giré la cabeza y me di cuenta de que el dolor venía de que Kevin me estaba dando un codazo. Con una mirada solemne en su rostro, advirtió. Cuidado. Gracias. Dejando de lado mi trance, bajé la cabeza y le agradecí a Kevin. De no haber sido por su intervención, habría permanecido aturdido un poco más tiempo. El mana alrededor de su cuerpo es muy puro. Si tu mente es débil, podrías terminar hipnotizado por él. Kevin explicó desde un lado, con los ojos fijos en la figura en la distancia. Correcto. Asentí solemnemente con la cabeza. Kevin tenía razón. Debido a la pureza del mana que rodeaba a la figura en la distancia, mi mente cayó en este extraño trance. Esta era una de las características de los elfos de sangre pura. Definitivamente tenía que tomar nota de esto en el futuro. Normalmente nunca habría caído en tal situación, pero estaba claro que mi mente actual todavía no era muy estable. Gracias a todos por venir aquí hoy. Como la mayoría de ustedes saben. Interrumpiéndome en mis pensamientos, la voz nítida y melodiosa de los elfos resonó por todo el salón mientras todos presentes le prestaban atención. Al mismo tiempo, Emma se sentó en un gran sofá rojo. Mirando curiosamente alrededor de la habitación, hizo todo lo posible para mantener la compostura. Justo después de que lograron calmar a Ren, el viejo que de repente apareció frente a todos la llevó a esta habitación. Aunque escéptica sobre sus intenciones, Emma aceptó de inmediato. Ella tenía una idea de qué se trataba esto. Vea, Tom. Vea, Tom. El sonido de su corazón era el único que Emma podía escuchar dentro de la habitación. Con ambos brazos sobre las piernas, se sentó derecha. Su espera no duró mucho, ya que la puerta de la habitación se abrió pronto. Apareciendo del otro lado de la puerta estaba un hombre de mediana edad con cabello negro y cejas espesas. Con una mirada de fastidio, el hombre de mediana edad entró en la habitación y suspiró profundamente. Uf, Douglas, la ceremonia ya está en pleno apogeo, ¿por qué estás? Pero a mitad de sus palabras, sus pies se detuvieron. Levantando la cabeza, sus ojos pronto se encontraron con los de Emma, y la habitación se congeló. Mirando fijamente a la figura que no había visto en mucho tiempo, los labios de Emma temblaban. Apretando con fuerza sus pequeños puños, soltó el agarre antes de apretar de nuevo. Repitió esto varias veces mientras intentaba encontrar las palabras correctas para decir, pero a pesar de todos sus intentos, su mente estaba en blanco.
Reuniendo todo el valor que tenía dentro de ella, murmuró. Papá. En poco tiempo, su visión se nubló y las lágrimas le recorrieron las mejillas. Te he echado de menos. Bueno, eso fue aburrido. Inclinándose hacia atrás en su silla, Kevin murmuró suavemente. El discurso duró más de una hora. No había mucha información importante en el discurso, ya que las cosas que se dijeron eran cosas que la mayoría de la gente ya sabía. Y, aparte de la fecha del torneo, que era en una semana, el resto de las cosas que se dijeron eran solo banalidades. ¿Tú también lo pensaste? Poniéndose de pie, Ren estiró los brazos. Luego, mirando alrededor, preguntó. Por cierto, ¿descubriste a dónde fueron los demás? No, en realidad no, pero si tuviera que adivinar, Amanda y Jin tuvieron que irse por asuntos del gremio, y con respecto a Emma, realmente no estoy seguro. Ella simplemente me dijo que tenía algo que hacer. Ah, cierto. Olvidé que ustedes ya no son tan libres como solían ser. Una mirada de melancolía apareció en la cara de Ren mientras murmuraba esas palabras. Mirándolo desde un lado, Kevin entendió cómo se sentía. Habiendo no visto a todos desde su primer año, era comprensible que se sintiera así. Él no era el único que cambió, todos los demás también cambiaron. Ya no eran los mismos estudiantes ingenuos del pasado. ¿Está bien? Te acostumbrarás. Dándole una palmada en el hombro a Ren, Kevin caminó junto a él hacia la salida del edificio. La ceremonia aún no había terminado, pero después de lo que sucedió hace poco, decidieron regresar. Sus cuerpos simplemente no podían seguir. ¿Qué? Pero justo cuando estaba a punto de acercarse a la salida del edificio, los pies de Kevin se detuvieron bruscamente mientras miraba el panel frente a él. Frunciendo el ceño y mirando el mensaje rojo que había aparecido frente a él, Kevin murmuró. ¿Qué diablos? Advertencia, advertencia, advertencia. Un remanente del tiempo te tiene en la mira. Se recomienda precaución. Esta no era la primera vez que veía el mensaje. De hecho, había estado viendo este mismo mensaje exacto por bastante tiempo, pero nunca lo entendió. Remanente del tiempo. Esa era la única cosa que le llamaba la atención, pero a pesar de sus muchos intentos de averiguar qué era, nunca pudo averiguar qué era. Recordaba haberlo escuchado en una de sus visiones, pero eso era todo. ¿Algo anda mal? La voz de Ren sonó desde un lado. No, nada. Kevin sonrió. No debería involucrarlo en esto. Cualquiera que fuera este remanente del tiempo, definitivamente iba por él, y a juzgar por lo cauteloso que parecía la persona en sus sueños, Kevin sabía que este remanente del tiempo era algo con lo que tenía que ser muy cuidadoso. Kevin no quería arrastrar a Ren a sus problemas. Ya había pasado por suficiente. Además, ¿qué sabría él al respecto? Capítulo 394. Él sabe, 1. Juá. Los ojos de Aaron se abrieron de golpe. Agarrándose el corazón, Aaron comenzó a hiperventilar. Seguía respirando, pero con cada respiración que tomaba, sentía que esta abrumadora sensación de muerte lo inundaba. Ja. Solo después de tomar un par de respiraciones más, Aaron finalmente se calmó un poco. ¿Qué me pasó? Comillas sencillas. Miró debajo de él, sus sábanas estaban empapadas en su propio sudor. Tocándose la frente, Aaron se limpió la frente que goteaba sudor. Recuerdos débiles comenzaron a emerger en su mente mientras su rostro palidecía considerablemente. Agarrándose la cabeza y soltando un gemido, Aaron levantó la cabeza y miró a su alrededor. Suelo de madera, paredes blancas y un techo blanco. Estaba en su propia residencia. Ja. Su hiperventilación no se detuvo mientras se mordía los labios hasta que le sangraron. Su cuerpo temblaba por todas partes. Abrazándose el cuerpo, repitió sin parar. Me. Podía sentir esta vívida sensación de dolor recorriendo todo su cuerpo. Solo quería que se detuviera. ¿Qué es este olor? Comillas sencillas. Olfateando, Aaron de repente olió un olor fuerte y penetrante que recordaba al del alcohol. Bajando la cabeza, se quitó la camisa y la olió. Viene de mí. Murmuró para sí mismo.
Al darse cuenta de esto, se levantó de la cama y se dirigió directamente al espejo. Tropezó un par de veces, pero no pasó mucho tiempo antes de que estuviera cara a cara con el espejo. ¿Todavía estoy bien? Aaron murmuró, tocándose la cara y el cuerpo por todas partes. Aunque débiles, imágenes de diferentes escenarios se le presentaron en la mente. Al recordarlas, su cuerpo tembló por completo. El dolor. Se sentía tan vívido. Como si realmente lo hubiera experimentado. Incluso ahora, no podía deshacerse por completo de la sensación de que lo había experimentado. Solo fue un sueño, solo un sueño. Debo haber bebido demasiado. Él está muerto seguro. Aaron repitió mientras se miraba al espejo. Tenía que ser eso. El olor a alcohol en la habitación y el hecho de que todavía estaba bien eran pruebas de eso. Además, el hecho de que la persona responsable de torturarlo fuera alguien que se suponía que estaba muerto. Aaron se dio cuenta de que simplemente había demasiados agujeros en sus sueños para que pareciera que lo que había sucedido realmente había sucedido. Se rió. Jaja, debe haber sido una pesadilla. Su risa era forzada, pero solo estaba haciendo todo lo posible para mantenerse tranquilo. Aunque no tenía idea de lo que sucedió en la fiesta, tenía la intención de comprobarlo más tarde para asegurarse de que realmente era un sueño. Fa. Pero justo cuando Aaron se había calmado y había logrado convencerse de que todo lo que había sucedido la noche anterior era simplemente un sueño que surgió como resultado de que se emborrachó demasiado, de reojo, vislumbró una pequeña carta al lado de su escritorio. ¿Qué es esto? Una sensación ominosa lo invadió al poner los ojos en la carta. Respirando hondo para calmar sus nervios, Aaron caminó lentamente hacia la carta. Extendiendo su mano temblorosa, lentamente desplegó la carta. Uf. Aaron dejó escapar un suspiro de alivio. Leyendo el contenido de la carta, se dio cuenta de que era solo una larga lista de reglas con respecto a la próxima competencia. Volviendo a sentarse en su cama, dejó escapar otro suspiro profundo. Tengo que dejar de beber. Desde que se despertó, se sintió paranoico con todo. La más mínima cosa lo asustaba. Ugh. Un dolor agudo recorrió el lado derecho de la cabeza de Aaron, lo que provocó que se encogiese ligeramente. Afortunadamente, el dolor solo duró un breve momento. Rascándose el área que le dolía, murmuró. ¿Extraño? ¿Por qué me duele el lado de la cabeza? Dejando caer una mancuerna grande al suelo, tomé una toalla blanca del lado y me sequé el sudor de la cara. Probablemente se ha olvidado de todo lo que ha pasado. Habían pasado unos 2 días desde el incidente. El en el que torturé a Aaron. En este momento, Aaron probablemente está pensando algo parecido, todo lo que pasé es un sueño, o alguna tontería así. Eso era exactamente lo que quería que pensara. La tortura era solo algo para mi propia satisfacción. Tenía otros planes para él. Con la ayuda de Douglas y los demás, pudimos crear suficientes coartadas y pruebas para que pareciera que realmente había estado borracho, y todo era solo una borrachera. Estás temprano. Actualmente, estaba en una sala de entrenamiento privada, cerca de mi residencia. Esta era una pequeña ventaja que obtuve gracias a los enanos. Desde unos 100 metros de distancia, la voz de Amanda resonó. Mirándola, asentí. Sí, estoy acostumbrado a eso. Como la sala de entrenamiento era enorme, y estaba a mi disposición, les dije a los demás que podían usarla cuando quisieran. Naturalmente, todos aceptaron mi oferta. Bueno, todos excepto Melissa, que no quería tener nada que ver con el entrenamiento. Te ves bastante cansado. Bueno, las pesas son bastante pesadas. Para acostumbrarme a las propiedades de cambio de masa de mi espada, tuve que recurrir a este tipo de entrenamiento muscular. De no ser por esto, incluso si usara el estilo Kaki y aumentara la masa de la espada a mitad de mi swing, para cuando terminara con mis movimientos, mi espada simplemente caería al suelo y aparecería una abertura. ¿Qué tan pesadas? ¿Alrededor de 500 kilogramos? Tanto. Bueno, cualquier cosa más baja no funcionaría. Amanda asintió con la cabeza. Extendiendo su mano, sacó su arco. Llevando su ropa de entrenamiento, Amanda tenía una pequeña diadema en la boca mientras se recogía el pelo detrás de ella en una coleta, revelando su delgado cuello. Ya veo, deberíamos hacerlo de siempre. Sí.
En realidad, esta no era la primera vez que Amanda y yo nos encontrábamos. Probablemente era la cuarta vez para entonces. Me sorprendió un poco la primera vez, resulta que ambos entrenamos al mismo tiempo. Para ella, esta era la rutina a la que estaba acostumbrada desde que se hizo cargo del gremio en lugar de su padre. Aparentemente, tenía que entrenar muy temprano ya que sus días suelen estar muy ocupados con cosas relacionadas con el gremio. Para mí, era más un hábito que desarrollé cuando entrenaba en el desierto de Enlour. De cualquier manera, esto era bueno para mí. Entrenar con alguien más era mucho más eficiente que entrenar solo. Además, había muchas cosas que quería preguntarle. Especialmente con respecto a Ñola y mis padres. Levantando su arco y apuntándolo hacia mí, la suave voz de Amanda resonó. ¿Estás listo? Respirando hondo, extendiendo ambas manos hacia adelante, canalicé los siones de viento dentro de mi cuerpo hasta que un tono verde envolvió mi cuerpo. En este momento, Amanda me estaba ayudando a entrenar mis reflejos y agilidad. Una cosa que noté fue que uno de mis aspectos deficientes era mi agilidad. No solo eso, sino que los oponentes de largo alcance eran especialmente difíciles de manejar para mí. Amanda fue de gran ayuda para mí. Listo. Vale, voy a empezar. Amanda soltó la cuerda de su arco. Una línea de luz azul translúcida salió disparada de su arco. Después del primer disparo, Amanda extendió la mano de nuevo y tiró de la cuerda antes de soltarla. Ni siquiera un segundo después de disparar su primera flecha, salieron otras dos flechas, tras esto, cada vez más rápido, se dirigieron hacia mí. No pasó mucho tiempo hasta que apareció una pared de rayas azules delante de mí. Mirándolas desde la distancia, mi rostro se puso serio. Esto va a ser difícil. Me había puesto un par de handicaps para este entrenamiento. No se me permitía usar ninguna habilidad ni ningún manual aparte del de cuerpo completo. Como mi objetivo era entrenar mi agilidad, esta era la opción más apropiada. Cortando el aire como misiles, las flechas pronto se materializaron delante de mí. Presionando suavemente mi pie contra el suelo, di un paso atrás. Una flecha rozó la parte lateral de mi mejilla. Tras esa flecha, llegaron otras dos a mi vecindad. Moviendo mis manos delante de mí, girando mi talón, agarré rápidamente los cuerpos de las flechas, interrumpiendo su impulso. Luego, después de que las flechas perdieran su impulso, las dejé caer al suelo e hice lo mismo con las siguientes flechas. Tejiendo a través de la interminable cantidad de flechas, el sudor comenzó a acumularse en mi frente mientras mi cuerpo se cansaba cada vez más con cada segundo que pasaba. Pero eso no era lo único que sentía. Podía sentir vívidamente que me estaba volviendo cada vez mejor moviéndome en espacios reducidos. La emoción brilló en mis ojos mientras seguía esquivando las flechas. No pasó mucho tiempo hasta que empecé a acostumbrarme al ritmo y empecé a sentirme a gusto esquivando las flechas. Esquivando un par de flechas más, miré a Amanda. Una sonrisa apareció en mis labios. ¿Eso es lo mejor que puedes hacer? Mirándome fijamente, la mano de Amanda tembló ligeramente. Sus cejas se fruncieron como resultado de mi provocación. Me estoy aburriendo aquí. Antes de que pudiera siquiera terminar mis palabras, una línea de luz azul se precipitó de repente en mi dirección a una velocidad al menos 5 veces más rápida que las flechas anteriores. Cogido con la guardia baja, mis cejas saltaron hacia arriba. Espera, Euka. Pero ya era demasiado tarde. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, la flecha me golpeó directamente en el muslo derecho. La fuerza que impulsaba las flechas era tan fuerte que me vi obligado a dar un paso atrás. Afortunadamente, todas las flechas que Amanda disparó eran romas, de lo contrario habría tenido serios problemas. Aún así, dolió bastante. El sonido del viento siendo dividido resonó desde arriba, y mis ojos temblaban. Levantando la cabeza, para mi horror, encontré más de una docena de flechas similares dirigidas hacia mí. Vale, para. Tú ganas. Cubriéndome el cuerpo con los brazos, me retorcí de dolor mientras una docena de flechas se estrellaban contra mi cuerpo a una velocidad aterradora. Te dije que pararas. Pero parecía que Amanda no podía oírme, ya que seguía disparando las flechas en mi dirección.
girando la cabeza en su dirección. Fue entonces cuando finalmente noté que las comisuras de sus labios finalmente se curvaban hacia arriba. «Lo estás haciendo a propósito», grité. ¡Ay! Otra flecha disparada, golpeando directamente en las costillas. Un gemido de dolor escapó de mi boca, y caí al suelo. Afortunadamente, una vez que Amanda vio que estaba en el suelo, finalmente se detuvo. Mirándola con furia, levanté las manos en señal de derrota. «Te doy, me rindo». Acercándose a mi ubicación, el rostro de Amanda seguía impasible. Pero por la forma en que saltaba hacia mí haciendo que su coleta saltara arriba y abajo detrás de ella, pude notar que estaba orgullosa de su logro. Rechiné los dientes como resultado. «¿Estás contenta?», ¿De qué? respondió Amanda, fingiendo ignorancia. Rodé los ojos. Amanda había cambiado mucho desde la última vez que la vi. Se había vuelto mucho más descarada. Como sea. Sacudiendo la cabeza, suspiré. Si tuviera que culpar a alguien, tendría que ser a mí. ¿Por qué tuve que ir y provocarla? Una jugada tonta. Levantando la cabeza y mirando a Amanda, que estaba de pie cerca de mí, murmuré. Ya sabes, creo que te has vuelto mucho. Antes de que pudiera terminar mi frase, mi dispositivo de comunicación vibró. ¿Quién está intentando hablar conmigo? Inclinando la cabeza, saqué mi dispositivo de comunicación y comprobé quién era el remitente. La sorpresa cruzó mi rostro al darme cuenta de que el remitente no era otro que Melissa. Aún más sorprendente fue su mensaje. Tenemos que hablar. Al leerlo, la inquietud me invadió. ¿Qué quería decir con esto? Capítulo 395. Él sabe. 2. Levantando la cabeza, un gran edificio blanco apareció en mi visión. El edificio estaba ubicado en el lado exterior de la ciudad, y era donde residían los otros humanos. ¿Es este el lugar? Sí. La suave voz de Amanda sonó a mi lado. Ella me acompañaba actualmente al lugar. No era el único al que llamaron, ya que Amanda recibió un mensaje similar poco después. Como ambos recibimos el mismo mensaje, ya tenía una idea de lo que Melissa quería hablar. Era solo una corazonada, sin embargo. Podría estar equivocado. ¿Qué crees que nos ha llamado Melissa? Tocándose la barbilla, Amanda pensó por un momento antes de sacudir la cabeza. No estoy segura. Supongo que lo descubriremos cuando la conozcamos. Subiendo las escaleras de la residencia, pronto nos detuvimos frente a una puerta determinada. Mirando a mi alrededor para asegurarme de que no había nadie presente, señalé la puerta. Esta es, ¿verdad? Bajando la cabeza y mirando su dispositivo de comunicación, Amanda sintió. Sí. Está bien. Levantando la mano, toqué la puerta. Toc toc. Si Melissa tuviera que describir su relación con su padre en una palabra, sería terrible. No la maltrataban ni nada por el estilo, pero su padre era alguien que siempre se esforzaba por ser el mejor. Era alguien que no se conformaba con ser el segundo. También era alguien que deseaba que sus hijos fueran los mejores. Melissa nunca estuvo interesada en esos asuntos desde que era joven. Solo le importaba su investigación y nada más. Como tal, debido a sus personalidades en conflicto, nunca se llevaban bien. Su relación no era nada complicada, era solo eso. Pero fue suficiente para crear una distancia entre los dos. ¿Qué asunto tan problemático? Reclinándose en su silla, Melissa miró al techo. Recordando lo que pasó hace un par de noches, sacó una poción de su espacio dimensional y la miró. ¿Debería? ¿O no debería? Estaba tentada de probar la poción, pero después de mirarla por unos segundos, suspiró profundamente. Mejor no. Si tomo demasiadas, terminaré volviéndome loca. Honestamente, ya era bastante adicta a las pociones. Habiendo tomado tantas, era casi como una rutina para ella. Era tan malo que tenía síntomas de abstinencia cuando se saltaba un día. Sabía que tenía que parar. ¿HM? Guardando la poción, sus cejas se fruncieron poco después cuando se giró para mirar la puerta.
¿Creen que tengo todo el tiempo del mundo para ellos? ¿Qué les está tomando tanto tiempo? Levantándose, Melissa revisó su reloj. TSK. Llevaban al menos un par de minutos tarde. Toc toc. Finalmente. Afortunadamente, no tuvo que esperar mucho, ya que alguien pronto llamó a la puerta. Acomodándose las gafas, Melissa se dirigió a la puerta y la abrió. Te tardaste demasiado. De pie frente a ella estaba Amanda, y Ren, bajo un disfraz. Lo siento por la interrupción. Antes de que Melissa pudiera abrir completamente la puerta, irrumpiendo en el lugar como si fuera su casa, Ren ofreció una disculpa vacía a Melissa y se sentó en la silla en la que ella estaba sentada previamente. Girando la cabeza y mirando en su dirección, dijo casualmente. Entonces, ¿de qué querías hablar? Siguiéndolo, Amanda también entró y se sentó en otro asiento. Las cejas de Melissa se movieron. Luego respiró hondo, tratando de calmar sus nervios. Tal vez realmente debería haber tomado la poción. El arrepentimiento había comenzado a hacer efecto. Ni siquiera había pasado un minuto desde que habló con él y ya estaba a punto de perder el control. Respirando hondo de nuevo, Melissa cerró la puerta detrás de ella, aunque un poco con fuerza. Luego, se sentó junto a Amanda. Una vez que lo hizo, Ren volvió a hablar. ¿De qué querías hablar? Estoy seguro de que alguien tan ocupado como tú no nos llamaría por nada. Había sarcasmo oculto en su voz. Uno con el que Melissa estaba muy familiarizada. Tienes razón. Melissa asintió antes de murmurar algo entre dientes. Prefiero morir por asfixia que hacer esto. ¿Qué dijiste? Pero pareció que Ren de alguna manera había logrado escuchar sus palabras. Ignorándolo, Melissa se recostó en su silla con una mirada solemne. Voy a ir directo al grano. Mi padre lo sabe. ¿Lo sabe? La cautela brilló en la cara de Ren. Sentándose derecho, se inclinó hacia adelante. ¿Qué sabe? Extendiendo su mano, Melissa tomó algunas cartas de su espacio dimensional y las golpeó sobre la mesa. Sabe sobre las cartas mágicas. ¿Qué? Contrariamente a la reacción que esperaba que tuviera, Ren solo inclinó la cabeza. Melissa señaló las cartas sobre la mesa. ¿No me entiendes? Estoy diciendo que él sabe sobre ellas. Estás hablando de tu padre, ¿verdad? ¿De quién más estaría hablando? Ah, Los hombros de Ren se relajaron mientras se reclinaba en su silla. Por otro lado, los ojos de Amanda estaban fijos en las cartas de la mesa. Sus cejas se movieron ligeramente. ¿Por qué no estás sorprendido? Melissa se quedó estupefacta por la reacción de Ren. Sus cejas subieron un poco. ¿Acaso no sabía quién era su padre? Tal vez fuera eso. Solo para asegurarse, le preguntó a Ren con una voz clara y lenta. ¿Sabes quién es mi padre, verdad? Octavius Hall, el héroe número 1. La respuesta de Ren llegó en cuanto terminaron sus palabras. La sorpresa se reflejó en el rostro de Melissa. Si lo sabes, ¿por qué no te preocupas? ¿Te pidió que le dieras las cartas? No. Melissa negó con la cabeza. Hasta ahora solo lo había mencionado de pasada. Pero eso ya era bastante preocupante. Si realmente quería poner sus manos en las cartas mágicas, las cosas se pondrían realmente problemáticas. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero estaba claro que Ren no pensaba lo mismo, ya que se levantó de manera relajada. Bajando la cabeza, sus ojos se posaron en las cartas de la mesa. Estaban actualmente apiladas juntas de forma ordenada. Cortesía de Amanda, que las ordenó mientras hablaba con Ren. Melissa no le dio mucha importancia. Amanda tenía un toque leve, así que la había visto hacer cosas similares en el lock. Por otro lado, bajando la mano y tomando una de las cartas, Ren estudió con curiosidad la carta en su mano antes de preguntar. ¿Puedo probar esto? No. La respuesta brusca de Melissa llegó inmediatamente. Luego señaló la puerta de la habitación. Si quieres probarlo, hazlo afuera, no en mi habitación. Si activaba la carta mágica ahora, toda la habitación acabaría en llamas. Melissa tenía muchas cosas valiosas en la habitación. No le apetecía que se destruyeran todas.
Tis. Ren chasqueó la lengua, lo que provocó que las cejas de Melissa se movieran. ¿Tienes algún problema con mis arreglos? No. Encogiéndose de hombros, Ren se dirigió a la puerta. Mirando su espalda desde su asiento, Melissa sacó una poción y se la tragó. Al final, no pudo resistir la tentación y finalmente cedió. Tragándose la poción, sus emociones se calmaron al instante. De pie, ella siguió a Ren. Hasta ahora, he logrado crear 3 niveles de cartas mágicas. No estoy segura de cómo llamarlas, pero el último nivel tiene un poder equivalente a un ataque de rango. Eso es un poco débil. Comentó Ren. Deteniéndose frente a la puerta, tiró de la manija hacia atrás y la abrió. Soy la única que está trabajando en este proyecto, ¿qué esperas? Replicó Melissa. Podría haber contratado a más gente para que le ayudara con el desarrollo de las cartas mágicas, pero como quería ocultar la noticia a su padre, decidió hacerlo ella sola. Incluso si los tuviera bajo un contrato de mana, cuanta más gente lo supiera, mayores serían las posibilidades de que su padre lo descubriera. Al final, todo fue en vano. Resultó que su padre aún no descubrió. Suspiro, lo que sea. Solo sal y pruébalas. He encriptado 4 círculos mágicos diferentes en la carta. Elige el que quieras. Claro. Saliendo de la habitación, Melissa lo siguió. Amanda también la siguió en silencio desde atrás. Melissa pudo ver un gran interés en sus ojos mientras la seguía. Ni siquiera un par de pasos fuera de la habitación de Melissa y escuché un «van» desde abajo de la residencia. Curiosa, me dirigí al pasamanos de madera y miré hacia abajo. ¿Qué está haciendo aquí? La sorpresa brilló en mis ojos al ver una figura familiar de pie abajo. Polvo y humo se elevaban en el aire, ocultando la mayor parte de sus rasgos. Pero por la forma en que sostenía su escudo y el tamaño de su cuerpo, el tipo que estaba abajo era definitivamente Hein. ¿Qué le pasó? Me pregunté a mí misma mientras mis cejas se fruncían pensativas. Él tenía su propia residencia, ¿qué tenía que venir aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Una voz profunda resonó, y tras ella, una figura alta y musculosa salió del polvo. Se veía bastante familiar, pero no pude reconocerlo al instante. Jon Bersan. Afortunadamente, Amanda lo reconoció. Volviendo la cabeza para mirarme, explicó. Actualmente de rango, fue uno de los estudiantes de intercambio que llegaron en el primer año. En este momento, parece ser un candidato extremadamente prometedor para el próximo héroe de tipo tanque de rango. Oh. Ahora finalmente me di cuenta de quién era la persona. Era el mismo tipo que había derrotado a Hein en el torneo. Apoyada en el pasamanos, decidí observar. ¿Qué estás haciendo aquí? Sé con certeza que no eras una de las 500 personas seleccionadas para venir a la conferencia. Su voz profunda y fuerte llamó la atención de los demás residentes. Uno a uno, se formó una pequeña multitud. Sin importarle la multitud, Jon continuó. Como no estás en la lista, debes haberte colado de alguna manera. Eso es un poco estúpido. No había manera de que alguien pudiera haberse colado. Para asegurarse de que no hubiera nadie del monolito, la Unión revisó estrictamente a todos los que entraban y también se aseguró de teletransportar solo a 500 personas. Era imposible que hubiera otra persona. Espera, no me colé. Hein finalmente habló, tratando de defenderse. Entonces, ¿por qué estás aquí? Eso. Una mirada complicada cruzó el rostro de Hein. Parecía inseguro de cómo responder. Entonces, ni siquiera puedes responder a eso. Un estallido de mana salió de repente del cuerpo de Jon. Ya que no puedes responder, yo. Antes de que Jon pudiera terminar de hablar, habiendo disfrutado lo suficiente del espectáculo, finalmente hablé. Yo lo traje aquí. ¿Eh? Al instante, la atención de todos se dirigió hacia mí. Como llevaba una máscara, sinceramente no me importó la atención. Girando la cabeza, el mana dentro del cuerpo de Jon vaciló. Entrecerrando los ojos, se encontró con los míos. ¿Quién eres? No necesitas saberlo. Apunté con la mano a Hein.
Déjalo ir por ahora. Si realmente se hubiera colado, ¿crees que los elfos no se habrían dado cuenta? ¿Qué sabes? Jon frunció el ceño ante mis palabras. Me di un golpe en la frente ante su reacción. Girando la cabeza, miré a Melissa. Mostrando las cartas en mi mano, decidí hacer una pregunta. ¿Puedo usar esto, verdad? La sorpresa cruzó su rostro por un breve momento. No pasó mucho tiempo antes de que una sonrisa inocente apareciera en su rostro. Siempre he probado la carta en robots. ¿Nunca la he probado contra un humano? Su sonrisa inocente de repente se veía mucho más diabólica. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. En realidad, tengo mucha curiosidad por sus efectos. Capítulo 396. Pruebas 1. Saltando desde el edificio y aterrizando suavemente en el suelo, me acerqué a Hein. ¿Estás bien? Sí. Respondió, sus ojos recorriendo todo el escudo. Mis cejas se fruncieron ante sus acciones. ¿Qué pasa? Nada. Sacando un pañuelo, limpió lentamente la tierra que estaba en su escudo. Un suspiro escapó de mis labios al ver esto. Desde Enlour, siempre había estado actuando así cada vez que su escudo se ensuciaba. Ni siquiera sabía cómo reaccionar a este punto. Dejando eso de lado, aparte del polvo menor en su cuerpo y escudo, realmente se veía bien. Hablaremos más tarde. Por ahora, retrocede. Espe. Cortándolo, extendí mi mano y giré la cabeza. No te preocupes, solo lo estoy tomando prestado. Puedes luchar contra él más tarde. Mi objetivo era probar las cartas mágicas. No iba a matarlo. Hein podía luchar fácilmente contra él en el futuro. Además, en este momento Jon seguía siendo más fuerte que Hein por un rango menor. Bien. Lo que dije pareció tener algún efecto en Hein, quien finalmente retrocedió. Asentí con satisfacción. Parece que todavía me tenía algo de respeto. Todavía no me has respondido. ¿Quién eres? La voz de Jon resonó desde atrás mientras una poderosa ola de mana brotaba de su cuerpo. Ignorándolo, bajando la cabeza, miré las cartas en mi mano. Bola de fuego, muro de hielo, terremoto y ceguera. Eran los hechizos encriptados en las cartas mágicas. Eran hechizos bastante simples, pero aún eran bastante poderosos. Al menos, eran lo suficientemente poderosos como para lidiar con la persona que tenía delante. La razón por la que Melissa decidió encriptar estos hechizos fue porque los demás eran demasiado complicados para su nivel actual de desarrollo. Levantando la cabeza y mirando el lugar que estaba rodeado de gente, volví a mirar a Jon. Parece que se ha formado una gran multitud a nuestro alrededor. Eso es bueno. Jon bajó el cuerpo y sacó su escudo. Tomó una postura similar a la de Hein. Pero, si tuviera que decirlo, era un poco más refinado. No estoy seguro de si era un poco más eficiente, sin embargo. Te tendré vigilado hasta que lleguen los demás. Veamos cómo puedes explicar el hecho de que estés aquí a pesar de no ser una de las personas que participan. Puse los ojos en blanco ante sus palabras. Honestamente, si le explicara correctamente, podría resolver todo este conflicto, pero, ¿por qué lo haría? Tenía el material de prueba perfecto frente a mí. ¿Por qué perdería una oportunidad tan buena? Girando la cabeza, miré a Hein y murmuré en voz baja. Presta mucha atención. Luego, presionando mi pie contra el suelo, disparé en dirección a Jon. En un par de segundos, ya estaba frente a él. Reaccionando a mi repentino estallido de velocidad, dando un paso adelante, el suelo debajo de Jon se agrietó y pequeños trozos de roca salieron disparados hacia arriba. Esquivando los trozos de roca, llegué rápidamente frente a él. Al llegar frente a mí, en mi vista, todo lo que vi fue un escudo masivo. Parecía como si estuviera frente a una tortuga gigante. Francamente, a pesar de mi experiencia, no vi ninguna apertura. Aún así, no me desanimó esto. Veamos. Sacando la carta mágica de bola de fuego, canalicé mi mana hacia ella. Luego, girando mi cuerpo de lado, resbalé frente al escudo y le pegué la carta justo en él.
Como no quería que se diera cuenta de que le había pegado la carta al escudo, le puse bastante fuerza a mi ataque. En el momento en que mi mano golpeó el escudo, una ráfaga circular de viento presurizado salió hacia afuera desde el punto de contacto entre mi mano y el escudo. Como resultado, el suelo a nuestro alrededor se dobló hacia abajo. Luego, presionando mi pie contra el escudo, salté hacia arriba e hice una voltereta hacia atrás, alejándome de él. ¿Eso fue todo? Una vez que me alejé de él, bajando su escudo, Jon me miró. La confusión cruzó su rostro. ¿Esa fue la fuerza de tu ataque? Preguntó de nuevo. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Sin decir nada, me toqué la barbilla. ¿Es suficiente uno? Por lo que Melissa me dijo, se necesitaría 1,5 segundos para activar la carta. Sin embargo, si quería, también podía retrasar la activación de la carta por 10 segundos más canalizando mi mana dentro de un área específica que retrasaría el flujo. Esta era una característica que le sugerí hace un tiempo y la que quería probar. Me alegro de que haya hecho caso. Intenta atacar de nuevo. Jon se burló. Ignorando sus burlas, saqué otra carta mágica y una vez más me lancé en su dirección. La velocidad a la que iba era la misma que antes. Justo cuando llegué frente al escudo, pisando fuerte con mi pie izquierdo en el suelo, mi cuerpo se disparó hacia el lado derecho y una vez más le pegué una carta a su escudo. Otra poderosa ráfaga de viento salió del punto de contacto entre mi mano y el escudo. A pesar de esto, Jon permaneció inmóvil. Creo que 2 son suficientes. Alejándome de nuevo de Jon, me detuve. Como el límite de tiempo era de solo 10 segundos, no había tiempo suficiente para añadir un tercero. Pero considerando la fuerza de mi oponente, esto era suficiente. ¿Has terminado de jugar? De pie, Jon detuvo sus pasos. Frunciendo el ceño con fuerza, me miró fijamente. No sé qué acabas de Tendría cuidado si fuera tú. Antes de que pudiera siquiera terminar su frase, su escudo brilló, y una brillante llama estalló de repente, envolviendo su cuerpo por completo. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que todo su cuerpo quedara atrapado por las llamas. En realidad, aunque débil, podía oír un pequeño grito saliendo de sus labios. ¡Mierda! A medida que los segundos pasaban, y las llamas que envolvían a Jon crecían, mis ojos se abrieron de par en par. Las llamas eran mucho más fuertes de lo que había pensado originalmente. Volviendo la cabeza en dirección a Melissa, la encontré mirando el cuerpo en llamas de Jon con entusiasmo. Con un bloc de notas frente a ella, garabateó un montón de cosas en él. Junto a ella, Amanda tenía una expresión de impotencia en su rostro. Volviendo la cabeza, nuestras miradas se encontraron y me encogí de hombros. ¿Qué esperaba? ¿Qué está pasando aquí? Fue entonces cuando una voz familiar sonó de repente. Volviendo la cabeza, vi una figura familiar corriendo en nuestra dirección. Pelo largo y negro, pelo color amatista, era Donna. Apareciendo justo delante de Jon, Donna agitó la mano y las llamas que envolvían su cuerpo desaparecieron por completo. Ja, ja. Una vez que las llamas desaparecieron, Jon se arrodilló en el suelo. Su respiración era extremadamente agitada, y parte de su cabello estaba quemado. Afortunadamente, ese era el alcance de sus heridas. Suspiré aliviado al ver eso. Afortunadamente, él se especializó en defensa. Si realmente hubiera estado gravemente herido, me habría encontrado en un pequeño problema. No sería tan grave como que me echaran de la unión o algo así, pero aún sería molesto. ¿Hiciste esto? Una voz aireada me sacó de mis pensamientos. Volviendo la cabeza, mis ojos se encontraron con los de Donna. Ella tenía una mirada helada en su rostro mientras me miraba. Mirado por Donna, tragué un bocado de saliva. Puede que no estuviera liberando ninguna presión, pero el aura que emanaba su cuerpo no era ninguna broma. Se sentía sofocante, por decirlo suavemente. Afortunadamente, no fue nada demasiado grave. Habiendo estado cerca de los rangos antes, la presión que emanaba no era nada a lo que no estuviera acostumbrado, ya que rápidamente recuperé la compostura. Supongo que no tengo otra opción. Respirando hondo y bajando la cabeza, murmuré en mi mente. La indiferencia de Mannerk.
El torneo se acercaba en un par de días y Donna debía dar un resumen a los participantes sobre quiénes eran sus oponentes y cómo funcionaba la estructura del torneo. Pero justo cuando estaba a punto de llegar a la residencia, de repente vio una brillante llama en la distancia. Aunque débil, también podía oír un grito ahogado. Sin dudarlo, se lanzó en dirección a donde provenía el ruido. Una vez que llegó, fue entonces cuando vio a dos hombres luchando uno contra el otro. Uno parecía estar bien, mientras que el otro estaba completamente envuelto en poderosas llamas. Sin dudarlo, levantó la mano y rápidamente retiró las llamas del cuerpo del individuo. Afortunadamente, las llamas se disiparon rápidamente, revelando los rasgos de un joven cerca de los 20 años. Ion Berson. Donna lo reconoció al instante. Él era una de las pocas personas a las que ella prestaba mucha atención debido a su talento excepcional. Una vez que se aseguró de que él estaba bien, se giró para enfrentar al perpetrador del incidente. Sus cejas se fruncieron instantáneamente tan pronto como sus ojos se posaron en él. Nunca lo había visto antes. Donna se había memorizado las caras de los 500 participantes y sin embargo, la cara que tenía frente a ella no era alguien de esa lista. Instantáneamente se puso más cautelosa. ¿Quién eres tú? Preguntó mientras secretamente canalizaba el maná dentro de su cuerpo, lista para ser utilizada en cualquier momento. No necesitas saberlo. Abriendo la boca, una voz fría y sin emociones resonó en el aire. Los ojos de Donna se abrieron ligeramente de repente. Esa mirada. Se sentía familiar. Ojos fríos y una voz sin emociones. Recordaba haber visto una mirada similar en el pasado. El maná alrededor de su cuerpo vaciló ligeramente. Calmando sus nervios, lo miró más de cerca. Tenía cabello rubio y ojos verdes. No parecía particularmente guapo, pero seguía siendo atractivo por derecho propio. Además, parecía tener unos 25 años. No se parecía a nadie que ella conociera, pero el aura que desprendía actualmente era extrañamente familiar, pero al mismo tiempo no lo era. No podía decirlo con certeza ya que estaba ocultando su aura, pero Donna podía decir que el hombre que tenía frente a ella era fuerte. Tal vez no tan fuerte como ella, pero en comparación con John, estaba en un nivel completamente diferente. Tampoco parece estar usando una máscara de piel. Esta era otra cosa que había notado. Si hubiera estado usando una máscara de piel, Donna lo habría podido notar con un vistazo rápido, pero no la llevaba, lo que significaba que realmente era alguien a quien nunca había conocido antes. Pero eso hacía las cosas aún más extrañas. ¿Cómo podía alguien tan talentoso como él pasar desapercibido durante tanto tiempo? Algo no cuadraba. Calmando sus nervios, preguntó. Nunca te he visto en la lista de personas que deberían estar aquí. Solo quiero saber qué estás haciendo aquí. Lo estaban acosando, así que lo ayudé. Dándose la vuelta, señaló hacia otro joven en la distancia. Sentado en el césped en la distancia, apareció otro hombre rubio. Parecía estar limpiando su escudo. Donna se sorprendió una vez más. Tampoco lo había visto antes. Sus cejas se fruncieron aún más. Dos individuos que nunca había visto antes. Algo estaba extrañamente mal con la situación. Volviendo su atención hacia el hombre rubio principal, Donna canalizó su maná hacia sus ojos. Déjame ver quién eres realmente. Como no tenía intención de revelar quién era, Donna planeaba usar sus poderes para averiguarlo. Normalmente no lo habría hecho, pero como esto afectaba el destino de la humanidad, no tenía más remedio que hacerlo. Somos de los humanos que vienen de Enlour. Pero antes de que Donna pudiera siquiera usar su poder, como si supiera lo que iba a hacer, el hombre rubio habló. Al instante, el brillo en los ojos de Donna se desvaneció. Los humanos de Enlour. ¿No es esa la ciudad enana? Sí lo es. Una repentina mirada de comprensión brilló en los ojos de Donna. Ah. Es cierto, Mónica me dijo que Douglas estaba allí, pero ¿por qué alguien tan joven como él también viene de allí? Donna no sabía mucho sobre la situación enana, pero todavía era un poco escéptica. Sabía que la misión era algo que requería la ayuda de Douglas, pero ¿por qué dos personas tan jóvenes como ellos también irían? Algo no le cuadraba. Bien, por ahora quiero que ustedes dos se queden aquí para que yo pueda. Donna, está bien. Yo puedo confirmarles.
Cortándola, una voz familiar y aguda resonó en la distancia. Donna reconoció la voz al instante. ¿Mónica? MHM. Asintiendo con calma, con las manos detrás de la espalda, Mónica se detuvo justo delante del hombre rubio. Inclinando su cuerpo hacia adelante, las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba antes de darle una palmadita ligera en el hombro. Durante todo el intercambio, el joven rubio permaneció indiferente. Este tipo de aquí es en realidad nuestro pequeño Junior. Volviendo la cabeza para mirar a Donna, Mónica sonrió aún más brillantemente. Un talentoso, además.